La Voz Universal TV presenta Conversaciones en la Catedral con Darwin Pinto y Roberto Navia. Queridos amigos de Conversaciones en la Catedral, esta es una nueva entrega de este programa semanal que hacemos junto a mi amigo, el colega Roberto Navia Gabriel, gran periodista, genial persona, estupendo escritor, en donde hablamos de diversas temáticas, de distintos tópicos, sobre literatura, sobre periodismo, sobre cine, sobre algunas veces sobre coyuntura y cosas peores. Y hoy vamos a hablar justamente de eso a propósito de un cambio en la administración de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que nos va a servir de excusa para hablar sobre la ciudad como inspiración para contar historias, ya sea en literatura, ya sea en cine, en cualquier plataforma, en cualquier forma de expresión humana. Querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido Darwin, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Igual es un concepto recíproco por todo el trabajo que haces y todo el talento y los méritos que te acompañan a lo largo de prácticamente más de media vida, ¿no? Y bueno, los lectores y quienes nos acompañan lo saben, y nosotros tratamos de dar lo mejor en cada producto que presentamos, que compartimos, y entre ellos Conversaciones en la Catedral. Exactamente, hoy en la tarde ya estuvimos afinando los motores y abordando esto que da lugar a un tema mayor, ¿no? Que hubo cambio de autoridades municipales y de gobernación en el país. Entre ellos Santa Cruz, obviamente, se fue un hombre que gobernó durante muchos años y eso nos lleva a algo importante. Santa Cruz, además de producir soya, además de tumbar árboles, ¿no? Además de incendiar los bosques, pues, y además como departamento produce, como ciudad y como departamento produce arte, aunque no hayan muchas librerías, y producen arte y generan artistas además, porque las ciudades suelen ser centro de inspiración y la cuna de muchos talentos. Entonces ese es el tema que vamos a abordar y lo vamos a proyectar a nivel internacional. Así que abordamos, querido Darwin, te doy la palabra para que de ahí arranquemos sobre este tema que a nosotros nos apasiona mucho. Así es, a partir de un fenómeno que tenía que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida en el siglo XX, la población, no solamente de Bolivia, sino del mundo, siglo XIX, siglo XX, empezó a migrar a las ciudades, ¿no? La revolución industrial permitió que se empiecen a construir fábricas y que haya fuentes de trabajo fijas, que hizo que la gente que vivía en el campo de la labranza se vaya por un sueldo fijo, etc. Lo que hizo que las ciudades empiecen a tomar un cuerpo, ¿no? Una personalidad que hacía que uno tenga que definirse si vivías en la ciudad o convivías con la ciudad, ¿no? Que son dos situaciones distintas. En el caso de algunos artistas sintieron que convivían con la ciudad, que la ciudad era un ser ajeno a ellos, pero a la vez un ser individual que tenía su propio latido, su propia conciencia, y la convirtieron en su musa. Santa Cruz de la Sierra, a partir del gobierno de Percy Fernández en los 80, a finales de los 80 empieza la administración de Percy Fernández, empieza a convertirse de un pueblote, ¿no? De un pueblo grande desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de la planificación de la ciudad como tal, con construcción de infraestructura. Y Percy empieza a construir esta ciudad en la que vivimos ahora, que no es perfecta, ni de cerca perfecta, pero es una ciudad que tiene
una forma de ciudad con sus virtudes y sus defectos. Es un constructor, a mi criterio, y estamos hablando de él justamente porque ayer, prácticamente el 3 de mayo, dejó de ser oficialmente alcalde de Santa Cruz en un fin de ciclo político en el que, por supuesto, él ya no va a volver a ser alcalde por la edad, etc. Pero su legado es enorme, es una ciudad construida, es una ciudad que ha pasado su etapa de construcción inicial para de aquí explotar, digamos, ¿no? Con todo el daño ecológico, con todos los problemas que eso trae. Yo sé que vos tenés una opinión particular también sobre la administración de Fernández, que la escucharemos en un ratito. Y a partir de eso surgió la idea de hablar, como decía al principio, de la ciudad como musa, de la ciudad como sujeto de contar historias y de la ciudad como objeto para contar historias. Yo quiero preguntarte, querido Roberto, ¿cuál es tu opinión de este hombre que fue 6 veces electo alcalde de la ciudad hoy más grande, más poblada y la que genera mayor movimiento económico en este país? Y luego, tu visión sobre las ciudades como musas o como sujeto para contar historias. Gracias. Es una pregunta súper interesante y bueno, no queda pues más que ser sincero, ¿no? Y yo creo también que Percy ha sido un gran constructor y también ha sido un gran destructor, ¿no? También creo que hace mucho tiempo ya Percy no es alcalde, oficialmente se ha ido, gracias a Dios se ha ido. Pero obviamente él ya no gobernaba la ciudad desde hace muchísimo tiempo. Eso punto 1. Punto 2, creo que un hombre no debería quedarse tanto tiempo en el poder. Es uno de los grandes desperfectos de la estructura de la democracia. No estoy en contra de la democracia, la defiendo, pero creo que hay cosas que deben cambiar. Entre ellas, mi propuesta de que un alcalde, un gobernador o un presidente debería ser tal solamente por una gestión, que no tenga el derecho a la reelección y que el país lo aplauda y le diga, váyase, ya no lo necesitamos, o que lo eche a patadas, igual que le diga, ya no le necesitamos. Pero bueno, los hechos están. Percy se ha quedado muchísimo tiempo. Esta ciudad es muy bonita, es muy agradable, ¿no? En varios sectores tiene su centro de inspiración, además goza de escenarios muy naturales que han inspirado a bastantes artistas, pero también tiene sus cositas como las que vos decís, esto está lejísimo de ser algo ideal, que además no existen las ciudades ideales, que puede ser muy mejorable, claro que sí. Por eso le deseo éxito a las nuevas autoridades que han asumido sus roles hace poquitísimas horas. Entonces ese es el concepto, querido Darwin, sobre este político en particular. Y cuando digo gracias a Dios es en el sentido de que ya son muchos años, pues, ¿no? Ya era hora de que se vaya. Y mi deseo de que esto no se vuelva a repetir, no solamente en él, sino en todas las autoridades. Ojalá solamente gobiernen una gestión, se rajen, ¿no? Lo hagan bien y que de ahí quieran inscribir su nombre para el resto de la historia. Creo que le haría muy bien a la democracia, muy bien a la sociedad, pero bueno, esa es otra de las historias. Ahora yo te pregunto, querido Darwin, ¿cuánto te inspira esta ciudad a vos? Como artista, como escritor, como cronista, ¿cuánto te inspira? Sí, para terminar con el otro asunto, yo me acuerdo, debe ser por mi edad, que cuando yo era niño la ciudad terminaba en el tercer anillo Magallacingo. El tercer anillo Magallacito, después lo demás era otra cosa, no era ciudad. Recuerdo un segundo anillo con un carril de ida y un carril de vuelta, y luego los tierrales, ¿no? Y en esos meses de viento era una cosa totalmente insufrible, con esa loseta que traqueteabas ahí. Son mis recuerdos de niñez. Y he visto, ¿no? He sido testigo de la transformación a manos de este ingeniero, que en un video él decía que él era fruto de la educación, porque, ¿no? Porque él era el séptimo hijo de una mujer viuda que además era panadera, y que con la abuelita y la madre a punta de venta de pan los criaron a los 7.
porque el padre murió. Y que él se educó y bueno, llegó a ser lo que ha sido, ¿no? Tuvo una carrera en la administración pública bárbara, fue hasta ministro, pasó por el Comité Pro Santa Cruz, que por cierto el Comité Pro Santa Cruz se ha convertido al ser, digamos, el lugar que aglutina a la élite, que la élite es la que muestra el horizonte muchas veces para el movimiento de las sociedades, ha formado líderes en el último tiempo con una proyección más o menos interesante, como fue el caso de Costas, que también está en un fin de ciclo, y el caso de Camacho, que está entrando ahora, ¿no? Que uno puede tener la opinión que sea de ellos, pero han surgido, eran nadie, o sea, antes entraban al comité siendo ya conocidos, ¿no? Famosillos. Ahora en el caso de estos dos personajes entraron, ahí no los conocía nadie y eso fue una catapulta. En cuanto a la inspiración, yo me he dado cuenta, querido Roberto, que en Bolivia los paceños son los que han logrado convertir a su ciudad como ellos conviven con la ciudad. Lo que yo decía al principio, una cosa es vivir en la ciudad y otra cosa es convivir con la ciudad. Ellos conviven porque en el caso de algunos escritores como Jaime Sáenz y otros, hay toda una tradición en la literatura paceña, convierten a la ciudad en su sujeto, en su personaje, en un ente vivo, en un ente individual que a veces es agresivo, a veces es potente, a veces es una relación desigual entre el artista y ese gigante telúrico maravilloso que es su ciudad. En el caso cochabambino es menos, y en Santa Cruz no conozco a alguien que haya convertido a la ciudad en ese ser con el cual convives, ya sea en buenos términos o en malos términos. Solamente lo he visto en el caso de los músicos de la música folclórica tradicional, que hay canciones que hablan de calles, de lugares de la ciudad. O sea, solamente los músicos, los compositores de la música folclórica oriental cruceña han convertido a la ciudad en su musa, pero escritores todavía. Creo que ya Santa Cruz tiene el potencial para poder ser vista desde la perspectiva artística, no como un lugar en donde se vive, sino como un ser con quien se convive, que tiene su temperamento, tiene su humor, a veces está de buen humor, a veces no, etc. Y que sería interesante abordar este lugar donde se concentra la población, la ciudad más poblada de Bolivia ya, este monstruo urbano, y convertirlo en un ser literario, en un ser que se pueda manifestar en otras categorías, no solamente en la musical o de repente en la del teatro, ¿no? La Virgen de las Siete Calles de repente es un lugar que habla también de las zonas geográficas, etc. Esto de la ciudad ente se ve más en el folclore, pero ya en la modernidad o en la contemporaneidad yo la echo de menos, por lo menos. Ronaldo Macapereira, hablando de músicos contemporáneos, siento que sí, que él convive con la ciudad, es más animal de ciudad, ¿no? Es un nombre artístico, pone de manifiesto esa relación entrañable, ¿no? Entre el artista y esta ciudad. Siento que él penetra, ¿no? En las paredes, en las calles, en la historia, algo que yo no puedo, por ejemplo, o es algo que yo no siento a mí. Y me hablas de inspiración, no siento que me termina de inspirar como un ente, como un personaje, ¿no? Pero es que hay cosas que uno no puede planificarlas también, eso se siente o no se siente, ¿no? En el caso de Santa Cruz, yo disfruto mucho sus espacios verdes, que me encantan, es lo que más disfruto. Espacios verdes obviamente que cada vez son menos, y sí, lo que me encanta mucho de esta tierra son sus zonas rurales. Me encanta su campo, me encantan las cositas que hay maravillosas, esos lugares espléndidos que cada vez son menos también, pero que están fuera de la urbe. Pero más allá de eso, creo que mucho de menos, querido Darwin, muchísimo de menos esa Santa Cruz que tenía librerías, ¿no? A mí me encantaba el Casco Viejo porque justamente tenía librerías. Cuando las librerías se fueron, cuando murieron, cuando dejaron de existir,
sentí que Santa Cruz se quedó sin alma. Sé que puede ser muy triste lo que digo, ¿no? Pero yo que bebía de las aguas de esas librerías, sentí que algo, desde entonces sentí que algo grande empezó a faltarle a esta ciudad. No sé si vos compartes conmigo ese sentimiento. Sí, no, pues yo disfruté muchísimo la época en que había 7, 8 librerías en la ciudad. Vos sabés, trabajamos en el Deber y yo estaba en el área cultural y cada martes hacía mi recorrido, una jornada por todas las librerías, viendo los libros que me dé la gana, y ellos me daban los libros para que yo haga una reseña y luego eso se publique en el periódico, lo cual es un ejercicio yo maravilloso. Estaba en un área horrible como era economía y sabía que vos estabas en la librería mientras yo estaba ahí con la calculadora. Era una maravilla porque había un vehículo del periódico que me dejaba en la puerta de la librería, estaba como media hora, una hora viendo títulos, seleccionando, elegía 3, me lo daban, y así por las 8 librerías que habían en el centro de la ciudad en ese momento, y luego se elegían algunos libros para hacer las reseñas. Ahora, querido, ni siquiera, o sea, estoy buscando unos libros que en algunos casos me he resignado a fotocopiarlos, porque incluso traerlos del exterior es todo un drama. Sin duda que el cierre de las librerías es un síntoma de que algo grave está pasando en la ciudad. Es como que va creciendo y también van creciendo algunas dificultades, de las cuales la carencia, la falta de librerías es un síntoma. En tu experiencia, en tus lecturas, ¿cuál es el papel de la ciudad en los escritores que has leído? Es fascinante porque en realidad mi encuentro con los libros ha sido un encuentro con las ciudades, ¿no? Cuando leí a los muchachos del boom, a los García Márquez, a Vargas Llosa, a Echenique, ¿no? Yo no solamente viajaba por América Latina, sino que viajaba por París. Entonces París ha sido una cuna fenomenal que no solamente atrajo a europeos, sino a todo aquel que quería ser escritor. Y no solamente a latinoamericanos, sino también a españoles. Vila Matas, Enrique Vila Matas, era un muchacho y él quería ser escritor, entonces se sale de su casa de Cataluña y se va a París. No tenía dinero, busca la forma y por cosas de la vida termina viviendo en la buhardilla de Margarita Duras, que ya era una escritora y cineasta y guionista muy consagrada, y entonces él va a encontrarse con su oficio de escritor a París. Solamente por citar ese ejemplo maravilloso, estás en Praga y Praga es Franz Kafka, ¿no? Estás en Londres y Londres también se respira muchísimo a escritores y a escritoras, eso lo sabemos. Estás en Barcelona y Barcelona ahora es lo que era París en su momento, es decir, el epicentro no solamente de los escritores, sino de toda la industria editorial de buena parte del planeta. Entonces va casado, va relacionado, ¿no? Porque te encuentras con las ciudades en las páginas. Estás leyendo a Roberto Bolaño, al escritor chileno Roberto Bolaño, y de pronto estás en la Costa Brava de Cataluña, ¿no? Porque él ha vivido en una de las costas de Cataluña, y entonces lo lees también a Javier Cercas y de pronto estás en ese lugar. Es más, su penúltima novela de Javier Cercas es Terra Alta, que es un pueblo de Cataluña. Entonces estamos hablando de esas relaciones estupendas que hay con la ciudad, que es un personaje, que a su vez son muchos personajes, que se la circula, se la llora, ¿no? Se la defiende y se la narra. Creo que esto tiene un efecto tremendamente multiplicador, querido Darwin. Un efecto multiplicador que incentiva a otros escritores a que puedan llegar al lugar, punto uno. Te atrae tremendamente el turismo. Yo estuve en la casa de Franz Kafka, ahora es museo en Praga,
¿no? Estuve en la casa de la hermana donde vivió Franz Kafka porque ahí se iba a escribir porque su padre no lo dejaba escribir. Esos son centros de museo que atraen cientos o acaso miles o millones de dólares. Y creo que apuntar hacia eso no solamente es traer recursos económicos, sino traer a otros talentos que van a despuntar en ese horizonte. Te lo repito, también hago una pregunta de mis hijos. Sí, hay algunos escritores que son más, no sé si depurados, pero te hablan de una ciudad de un tiempo determinado. Por ejemplo, la novela de Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, te habla de un personaje, evidentemente el doctor Francia, pero de una asunción de esa época, de ese tiempo. Y las novelas, pese a que en muchos casos son ficción, tienen muchos elementos de la realidad, pero es de la realidad de ese momento en el que está siendo escrita, o si es que el escritor está haciendo algo histórico, va a reflejar, va a tener el cuidado de agregar cosas propias de la época. No vas a escribir una novela del siglo XIX y vas a decir que un tipo pasó en una moto. Entonces, tener ese cuidado. Y para los investigadores sociales, por ejemplo, una fuente de investigación son las novelas del siglo XIX, principios del siglo XX, las del realismo, sobre todo, las dentro de la corriente del realismo, porque en esas novelas hay una descripción sociocultural y física de las ciudades que es una información riquísima para los investigadores que muchas veces están centrados en un determinado periodo de tiempo, en un determinado lugar geográfico particular, que generalmente son las ciudades. Roberto Arlt, el escritor argentino, él se centra en el bajo mundo bonaerense, por ejemplo, en la cultura lunfarda, en el Guapo, en los conventillos, en esa vida suburbial dentro de ese monstruo maravilloso que es la ciudad. Y así está el autor que hace de una ciudad su catedral, su templo. París, digamos, ¿no? La frase "me voy a París para ser escritor", ¿no? O antes de eso, "me voy a París para ser pintor". Esos sitios que atraen, que tienen como una atmósfera particular, que yo no sé si genera más creatividad, pero por lo visto los artistas se sienten mucho más cómodos en esos lugares. Hoy ese lugar es Barcelona, están las editoriales más grandes del mundo en habla hispana en Barcelona, los premios más importantes están ahí, y Barcelona cuida que eso se mantenga así. La Habana, por ejemplo, vas de turista a La Habana y sí o sí tenés que ir a la casa de Hemingway en Finca Vigía. Hemingway que a su vez escribió "París es una fiesta". Es como una relación de ida y vuelta entre la ciudad que alimenta al autor y luego el autor que queda impregnado, que se convierte en parte del paisaje de esa ciudad que fue su musa, lo cual creo que se genera una química maravillosa y perpetua, además. Exacto. Título de catedrales, Víctor Hugo, que en 1831 publicó Nuestra Señora de París, que justamente se centra en la Catedral de Notre Dame, ya narra en ese epicentro, pero además con un elemento muy importante, esa novela que tiene su centro en la inspiración, en la ficción, que a su vez tiene muchísimo de realidad, permite conocer cómo estaba en ese momento la Catedral de Notre Dame, ¿no? Entonces él narra una crítica y da a entender que la catedral se estaba destruyendo, estaba muy abandonada. Entonces se publica la novela y genera vergüenza en sus autoridades, ¿no? Y entonces la gente empieza a exigir de que esa catedral pueda ser cuidada, ¿no? Se realicen trabajos que vayan a garantizar la sostenibilidad y las mejoras arquitectónicas y de ingeniería civil. Y entonces ahí vemos que incluso en ese momento una novela ya tenía la fuerza que ahora tiene el periodismo y narra justamente ese epicentro que muchos años después, hace poquito nomás, la
Catedral de Notre Dame sufrió un lamentable incendio. Muchos se acordaron obviamente de Víctor Hugo y de esa espléndida novela, querido Darwin. Ejemplo sobre. Lo que comprueba el hecho de que la literatura, por más que sea ficción, no es humo, ¿no? Tiene un efecto transformador, ya sea en la realidad concreta, digamos, o incluso en el mundo de las emociones. Ahorita, hablando de ciudad y manifestaciones artísticas, pienso en Nueva York y en que todos los superhéroes de película viven y salvan a Nueva York, ¿no? Es como que no pudieran haber, como que los superhéroes no pudieran estar en otra ciudad estadounidense que no sea Nueva York. ¿Dónde está el barrio gótico, no? Claro. La ciudad gótica. Exactamente. Bien, querido Roberto, en otro tema quisiera que conversemos rapidingo un ratito sobre el proyecto que estamos impulsando con la Escuela Virtual de Artes Narrativas que ya está en marcha. Sí, y es fascinante porque el teléfono, el WhatsApp suena, estamos con los cupos prácticamente al borde. Les recuerdo que con Darwin vamos a dar el primer taller en la escuela virtual de artes narrativas que estamos llevando a cabo, que estamos construyendo, y va a ser el gran taller sobre crónicas. Nuestra gran comunidad ya lo esperaba, hemos realizado 4 cursos y entonces ya quieren escribir, quieren calentar los dedos y los brazos y muchísimas historias. Este taller va a arrancar el 15 de junio y va a durar un buen tiempo. Van a ser 10 clases, prácticamente 2 meses y medio, con una clase semanal, y quienes nos acompañen, los tripulantes que se inscriban, que además con cupos muy limitados porque va a ser una enseñanza prácticamente casi personal, pues vamos a partir desde la idea, la definición del tema, hasta la escritura. Van a salir con su crónica debajo del brazo y obviamente, Darwin, estamos muy emocionados. Así es el taller de crónica desde la idea al punto final, se llama, en un camino que va a durar algunas semanas y que tanto Roberto como yo vamos a acompañar a los navegantes en la construcción de sus textos, de sus crónicas, y como bien dice Roberto, van a salir de ahí con su texto escrito, terminado, con nuestra guía. Dicho eso, querido amigo, queridos oyentes y espectadores de la radio La Voz Universal y de lavozuniversal.tv, esta ha sido una entrega más de Conversaciones en la Catedral junto a mi amigo, colega, socio Roberto Navia Gabriel. Nos vemos la próxima semana, querido Roberto. Hasta la próxima semana, querido Darwin. Queridos tripulantes, un fuerte abrazo. Chao. Conversaciones en la Catedral con Darwin Pinto y Roberto Navia.